Hola, buenas. Estamos aquí en Palas del Rey, provincia de Lugo. Hemos aparcado en una zona de aparcamiento gratuito de autocaravanas, justo al lado del Camino de Santiago. Por aquí pasan todos los peregrinos y os voy a enseñar algo que me ha dejado alucinado. Mira aquí, Oson, Nem. Vamos, justo aquí, al lado de la zona de aparcamiento camper, encontramos esta zona absolutamente desierta. La voy a disfrutar hoy toda para mí. No hay ni un alma. Está abandonado. Pero bueno, aquí un parque con columpios. Hay una tirolina incluso. Y una zona de picnic para hacer barbacoas. Una serie de barbacoas aquí, con bancos y asientos de piedra. Aquí me he preparado una hoguerita. Nos vamos a hacer un buen chuletón de ternera gallega con toda la paz y tranquilidad del mundo, ya que esto está completamente desierto. Nos adentramos por esta zona, que aquí todavía debe venir gente, porque todavía hay alguna botella por el suelo de la gente incívica que va por el mundo. Pero ahora sacan perros por ahí. Hay mucho italiano, casi todos son matrícula italiana de los que he encontrado hoy. Pero bueno, nos vamos a adentrar por aquí un poco, que hay cosas muy curiosas. Tenemos un nidito para pájaros. Aquí tenemos esto, que hay unas argollas, que supongo que debe ser para atar caballos. Pues si viene gente con caballos o antiguamente. Y ya más para acá. ¡Ey! ¡Fuos aquí! ¡Fuos aquí! Más para acá tenemos unos jardines. Esto todavía está cuidadito. Son. Y aquí he encontrado esta sorpresa que quería compartir con vosotros. Laberinto del camino. Inhala paz, exhala amor. Palas del Rey. Bueno, lo vamos a hacer. ¿Me acompañáis? Iniciamos por aquí el recorrido. Inhala paz, exhala amor. Inhala paz, exhala amor. Inhala paz, exhala amor. Uy, que me mareo. Bueno, vamos a ver esto. Esto es un poco largo, ¿eh? Inhala paz, exhalamos la salida por fin. Laberinto del camino. Salida. ¡Ué! Pero bueno, no se acaba aquí, esto continúa. Esto a partir de aquí sí que no ha pisado un alma humana desde hace tiempo. Pero tenemos un campo de fútbol totalmente abandonado, lleno de hierba que te llega hasta los tobillos.
Y mira, aquí lo que tienen aquí montado, flipas que te cagas. Es que no he visto ninguna zona de autocaravanas. Vengo de unas cuantas. Me he encontrado todo esto que hay aquí tan ignorado y tan desaprovechado. ¿Esto qué digáis que es? Joder, pues sí. A ver, vamos a acercarnos más. Coño, pues es un rocódromo, tú. Flipas que te cagas, tienen aquí un rocódromo y todo. Anda que no, mira, ¿ves? Las argollas ahí para enganchar, para llegar hasta la cima. Yo no soy muy habilidoso con esto. Me voy a atrever, ya me he atrevido con la tirolina y casi me pego un ostión que te cagas. Casi me meto de morros. Y a partir de aquí he encontrado lo que se podría denominar un bosque encantado. Vamos, ¿cómo son? Mira aquí. Vamos a ver. Mira aquí. Mira aquí lo que hay. Mira aquí lo que hay. Mira. Yo no sé, aquí se han hecho un aquelarre o algo. Solo me falta que me aparezcan las meigas. Y como dicen aquí, a verlas, haylas. Esto es un bosque encantado de verdad. Mira. Qué columpio aquí. Qué columpio con un palé que se han hecho. Oso, ¿qué pasa? Vamos a seguir por aquí. Esto es de película de hadas. De verdad os lo juro. Vamos a ver. Vamos a llegar hasta el fondo ya. Vamos a llegar hasta el final. A ver qué más hay por aquí. A ver qué más hay. A ver qué más tenemos por aquí. Tú que por haber hay setas y todo, ¿eh? A ver, estamos en el mes de mayo. Mira, otra. Eso le llamamos pet de llop. Por ahí donde vivo yo. Eo de lobo. Pero hay más setas por aquí. Esto es la hostia. En mes de mayo estamos a 30 grados. 30 y pico grados. Ha llegado esta semana aquí en Galicia la calor. Y ahora ya llegamos al final del recorrido. Que hay aquí un pequeño anfiteatro. Bueno, ¿qué tipo de espectáculos se debían haber hecho aquí en sus tiempos? No lo sé, esto ya está pareciendo cuarto milenio, tú. Si pasáis por aquí, echarle un vistazo a esto porque es increíble. Aquí lo que te encuentras. Mira aquí lo que hay. Bueno, pues nada, quería compartir con vosotros esta experiencia de este lugar que parece un sitio encantado. Chao.